Buenas tardes, jóvenes. Hoy entramos al segundo módulo, donde vemos planificación de procesos. En esta unidad veremos cómo el sistema operativo realiza su gestión y planificación de los procesos, en el cual veremos la atención del sistema operativos en cada uno de estos servicios. Dentro de las planificaciones que tenemos por el sistema operativo en relación a los procesos, tenemos la planificación a corto plazo, la planificación a mediano plazo y la planificación a largo plazo. Veremos rápidamente qué significan cada una de ellas para adentrarnos un poquito en la temática de cómo tenemos que realizar la planificación. Una planificación a corto plazo es una planificación que me permite realizar acciones de manera inmediata. ¿Qué significa? Que cuando yo tengo algún tipo de tareas a ejecutar, estas tareas deberían ser de forma inmediata, es decir, ver la posibilidad de que se ejecute lo más antes posible y poder tener controlada esta acción. Según este gráfico que vemos acá, si lo vemos de arriba hacia abajo, tenemos tareas que están en espera, trabajos que están en espera de iniciarse, procesos que están suspendidos, procesos que están activos y procesos que están en ejecución o terminados. Veamos un poquito a qué nivel se encuentran cada una de estas planificaciones. Cuando hablamos de planificaciones, fíjense, acá los tengo subrayados, ¿no? Planificación, por ejemplo, a largo plazo, planificación a mediano plazo y planificación a corto plazo. Cuando hablamos de una planificación a largo plazo, en este caso, o a corto plazo, perdón, que es la que estábamos queriendo estudiar, vemos que se encuentran en un ámbito entre procesos activos y el ámbito de procesos en ejecución. No sé si se acuerdan cuando estábamos pasando las clases y habíamos hablado de un flujo de colas y mirábamos a qué se denominaba cuando hablábamos de procesos que estaban en colas de esperas, en colas de listos y en colas de bloqueados. Si vemos acá, hablamos de procesos activos. ¿A qué se refiere con procesos activos? Son los procesos que ya se le han asignado recursos por el procesador y que están listos para su ejecución. Entonces, en este ámbito que vemos acá entre procesos activos y procesos de ejecución, estaría la planificación a corto plazo, que significa realizar una tarea donde el sistema operativo verifica cuáles de estos procesos van a ser ejecutados primero y cuáles van a ser ejecutados de forma secuencial según esta planificación. En esta planificación vamos a ver detalles como ser que la cantidad de procesos, las prioridades de estos procesos, los tiempos de ejecución de cada uno de ellos para poder determinar esta planificación. Esta planificación luego la vamos a ver dentro de cada uno de los algoritmos a qué se refiere. Lo mismo pasaría con una planificación a mediano plazo. Una planificación a mediano plazo, si lo vemos acá, estaría dentro de los procesos que están suspendidos o en espera. Y fíjense que realmente estos tiempos o estos procesos son determinados, por ejemplo, estas planificaciones son determinadas por tiempos. Mientras los tiempos sean más cortos, por ejemplo, una planificación a corto plazo, los tiempos están dados en milisegundos. En una planificación a mediano plazo están dados en segundos. Fíjense la diferencia que tenemos en relación a estas planificaciones. Cuando hablamos entonces de suspendidos, estamos hablando, ¿se acuerdan cuando decíamos que un proceso puede ser que esté suspendido por ha sucedido algún tipo de error o un problema de falla dentro del proceso que no permite que éste se ejecute de forma correcta? Entonces, en una de esas planificaciones entra esta planificación a mediano plazo, que significa que no se hace de forma inmediata, sino que se espera que este proceso pueda ser reanudado posteriormente. Es decir, si es que este error se puede subsanar a través del sistema o lo puede hacer el usuario, entonces pasaría de un estado
en suspensión a un estado de activos. Y una vez estando activo se podría ejecutar automáticamente. Entonces fíjense que los pasos están dados a través de este diagrama, desde que ingresa un trabajo al sistema operativo, desde que se le asigna una CPU, desde que a se le asignan recursos y cuando esté listo para su ejecución. A largo plazo, fíjense que estamos en un nivel donde el trabajo está en espera. ¿Se acuerdan qué significa espera? Cuando estábamos esperando que se le asigne recursos. ¿Qué quiere decir? Que el sistema operativo todavía no ha decidido asignarle recursos a este proceso. Entonces están en espera, ¿no? Están, como les decía yo, ¿no?, fuera del banco esperando que abran la puerta para que ustedes ingresen y se le asigne un ticket de planificación. Ese es el detalle que estamos viendo acá. ¿Ok? Bien, vamos a ver un poquito dentro de estas planificaciones, la planificación del proceso, cuáles son los objetivos a cumplir por parte del sistema operativo. Por ejemplo, justificación o justificar que este proceso tiene que ser el primero en ejecutarse, maximizar la capacidad de su ejecución, que significa que se ejecute de forma correcta con los recursos correctos, máximo número de usuarios interactivos, que el procesador esté interactuando con la mayor cantidad de usuarios y recursos, predivisibilidad, donde tenemos que saber o tiene que saber el sistema operativo cuál es el siguiente proceso a ejecutarse. Minimización de la sobrecarga, es decir, que no haya mucha sobrecarga en cuestiones de operadores o de interrupciones dentro del proceso. Equilibrio en el uso de los recursos, es decir, que todos los procesos puedan utilizar los mismos recursos, y la seguridad en la prioridad y ejecución de cada uno de ellos. Dentro de estas planificaciones vamos a ver dos tipos de planificaciones que son muy importantes: la planificación prioritaria y la planificación planificación apropiativa y la planificación no apropiativa. Cuando hablamos de apropiativa, quiere decir que el sistema operativo tiende a controlar el recurso el proceso y pararlo o ejecutarlo cuando él crea que sea necesario. ¿Qué significa una planificación apropiativa? Que se apropia de los recursos del proceso y de las acciones para poderlas pasar de un estado a otro. ¿Para qué le sirve o en qué le ayuda al sistema operativo a apropiarse de un proceso? Para poder planificar de mejor manera. ¿Qué significa? Que puede ser que un proceso esté tardando demasiado y el sistema operativo se dé cuenta y tome una acción, que es apropiar el proceso, sacarlo de la cola y ponerlo en otra cola, por ejemplo, en la cola de espera o en la cola de bloqueado, esperando tomar determinaciones acerca de él. ¿Ok? Entonces también podríamos ver la planificación no apropiativa. En la planificación no apropiativa quiere decir que el sistema operativo deja que los procesos, según su planificación, se ejecuten de forma continua. Es decir, no haya ni un corte ni una interrupción durante el proceso. Bien, vamos a proceder a ver un poquito estos tipos de algoritmos que manejamos dentro de estas planificaciones que desarrolla el sistema operativo. Uno de los algoritmos de planificación de procesos es el que tenemos acá, que es el First Come, First Server. El primero en ejecutarse, el primero en ser servido. El siguiente es el SJF, apropiativo y no apropiativo, en las dos instancias. Luego lo vamos a ir determinando cada uno de ellos según sus acciones, que viene a ser el Short First Job, ¿sí?, que viene a ser el trabajo más corto en ejecución por prioridades. Es el otro algoritmo. Round Robin es el siguiente, niveles de cola y otros más que vamos a poder ir viendo durante este curso. Veamos un poquito qué toman en cuenta cada uno de estos algoritmos para su ejecución. Vamos a hacer algunos ejercicios
con los primeros algoritmos y los demás lo vamos a dejar de tarea para ustedes dentro de la plataforma. Luego yo le voy a decir al finalizar esta primera parte, le voy a decir dónde la van a ubicar la tarea y cómo la van a ejecutar. ¿Ok? Veamos un poquito qué se tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, tiempos de esperas, que viene a ser la sumatoria de todos los tiempos que pasan esperando en la cola, los procesos, ¿no? De todo esto estamos hablando de procesos. Retorno, tiempo de retorno, donde estamos hablando de el primer tiempo de ejecución menos el primer tiempo de llegada. Ese es el tiempo de retorno. Luego tenemos el tiempo de respuesta, que viene a ser el tiempo último de ejecución menos el tiempo de llegada. Estos tiempos se tienen que calcular para determinar cuáles de estos algoritmos que estamos viendo aquí son los más eficientes, dependiendo de la planificación y la asignación de recursos que le dé el sistema operativo a cada uno de los procesos. Veamos un poquito el primero, el algoritmo de planificación de procesos denominado First Come, First Server. El primero en llegar, el primero en ser servido. Nos dice que la asignación de la CPU o se le es asignada una CPU de acuerdo al orden de llegada de los procesos. Si tiene el mismo tiempo de llegada, se toma en cuenta el primero que entra a la cola del proceso de listos. ¿Cuál es la desventaja? Nos dice que es un poquito lento en su ejecución y puede ser que dentro de la planificación que hagamos de los procesos, puede ser que hayan procesos que se estén ejecutando en primer lugar y sean demasiado largos y hagan esperar más a los procesos que están en la cola. Entonces eso ocurre o va a generar un poquito de malestar en los otros procesos. ¿Por qué? Porque se va a demorar un poco más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cada vez que calculamos un tiempo de ejecución? En este caso, tiempo de ejecución, tiempo de espera o tiempo de retorno. En este caso, vemos aquí hay una fórmula que nos dice cuál es el tiempo de espera, ¿no? Tiempo de ingreso a la CPU menos el tiempo de llegada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver en cada uno de estos algoritmos? Es basarnos en estos tiempos y ver cuáles son los más eficientes. Bien, veamos el primer ejemplo, que es lo que quiero que tomen en cuenta en este video. Fíjense, acá tengo una matriz donde tengo en columnas, tengo procesos, tengo CPU, tengo tiempos de llegada, tiempos de espera. Y en las filas tengo cada uno de los procesos los cuales vamos a simular. ¿Qué significa? Simular la ejecución de cada uno de esos procesos. Por ejemplo, proceso A, proceso B, proceso C y proceso D, vamos a simular la ejecución que ellos hacen dentro de la CPU y su atención dentro de las colas. Fíjense, el proceso A dice que la CPU o el sistema operativo, le asigna 4 quantum de tiempo para su ejecución. ¿Qué significa en quantum? Un pequeño tiempo, una fracción de tiempo. Entonces le están asignando 4 fracciones de tiempo. No estamos determinando cuál es el valor del tiempo. No estamos diciendo si el tiempo va a ser en minutos, en segundos, en horas, sino que se le va a asignar 4 tiempos. ¿Ok? Esos 4 tiempos van a determinar el valor de asignación a la CPU. Tenemos que a B se le asigna 3 quantum, a C se le asigna 1 quantum y a D se le asigna 4 quantum. Pero el algoritmo que estamos comenzando a mirar nos dice que él toma en cuenta el tiempo de llegada de los procesos para su ejecución. Y fíjense que en esta columna tenemos tiempo de llegada, pero nos encontramos con un factor que nos dice que todos estos tiempos o todos los procesos llegaron en el tiempo 0, que significa que todos llegaron al mismo instante. Veamos cómo se realiza la atención dentro de un diagrama de Gantt. Este es nuestro diagrama Gantt. Tenemos acá, fíjense, la línea de tiempo y aquí tenemos la ejecución de los procesos. En primer lugar, dice que llegó, porque aquí tenemos una cola, llegó A, luego llegó B, luego llegó C y luego llegó D. En el tiempo que llegó A, nos dice que el sistema operativo le asignó 4 quantum de ejecución. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fíjense, numeramos nuestros tiempos de ejecución de los 4 procesos
y decimos, ¿no? El proceso A se le asignó 4 tiempos. Uno empieza desde 0, ¿no? 1, 2, 3 y 4. 4 quantum de ejecución. El segundo proceso, fíjense, ojo, lo que les dije al inicio, que todos llegaron en el tiempo 0. ¿Qué quiere decir? Que todos llegaron al mismo instante y se formó la cola. Y comenzó a ejecutarse según ese orden. El orden de llegada viene a ser A, B, C y D. En este caso, si aquí hubieran valores distintos, que lo vamos a ver en el otro ejemplo, se tomara en cuenta este orden que estuviera acá. ¿Ok? Veamos que todos llegaron al mismo tiempo y esta cola fue la que se formó. Entonces, el primero en llegar es el primero en ser ejecutado. Entonces, se le asignó 4 quantum. Al siguiente se le asignó 3 quantum a partir del 4, 5, 6 y 7. ¿Ok? El siguiente, que es C, se le asignó un quantum. Desde el 7 al 8, un quantum. En el proceso D, desde el 8, 9, 10, 11 y 12. 4 quantum. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando acá? Que hay un tiempo en cual se ejecutaron cada uno de ellos. ¿Y qué es lo que nos dice la fórmula? Fíjense, más abajito está la fórmula, donde nos dice que el tiempo de espera es igual al tiempo de ingreso de la CPU menos el tiempo de llegada. ¿En qué tiempo? ¿Cuál es el tiempo de ingreso de A? Él ingresó en el tiempo, o tiempo de llegada, perdón, en el tiempo 0, pero se le asignaron 4 quantums de ejecución, ¿no? Tiempo de ingreso a la CPU. ¿Cuándo él ingresó? Ingresó en el tiempo 0, porque fíjense que no hay retardo, luego lo vamos a ver. Ingresó en el tiempo 0 y tuvieron 4 quantums de ejecución. Entonces, si lo vemos acá, el primer valor, vemos que vamos a decir que el tiempo de ingreso del proceso A fue en el tiempo 0 y el tiempo de llegada es en el tiempo 0, entonces su tiempo 0 menos 0 es igual a 0. Pero ¿qué pasa con el siguiente proceso? Veámoslo un poquito. El siguiente proceso nos dice que se le asignaron 3 quantum. Todos llegaron al mismo tiempo. Llegó también igual al tiempo 0, pero fíjense que el tiempo de ingreso a la CPU ya no fue en 0. Él esperó. B, fíjense, el tiempo de ingreso a la CPU. B esperó e ingresó en el tiempo 4. ¿Ok? Empezó en el tiempo 4 y se ejecutó 3 quantum. Entonces, fíjense, si yo digo aquí 4 menos 0, voy a tener el valor de 4. 4 fue el tiempo que él esperó para su ejecución. En cambio A, fíjense, tras que llegó en el tiempo 0, él se ejecutó. En cambio B esperó 4 quantum para poderse ejecutar. Veamos qué pasó con C. C llegó igual al mismo instante, pero tuvo que esperar 4 más 3, 7 tiempos de ejecución. 4 más 3, 7 tiempos para recién empezarse a ejecutar. Y fíjense que C se ejecuta en el tiempo 7. ¿Qué quiere decir? 4 más 3, 7 menos 0, que en el tiempo que llegó es 7. ¿Qué pasa con D? D llega, fíjense, en el mismo instante, en el tiempo 0. Pero ¿cuánto tiene que esperar para su ejecución? Tiene que esperar 4 más 3, 7, más 1, 8, para poderse ejecutar. Entonces va a ser 8 menos el tiempo de llegada, 0 es 8. ¿Y qué es lo que hacemos en relación a este algoritmo? Lo que hacemos es calcular el tiempo promedio. Una vez tenemos los tiempos de espera, yo quiero saber cuál es el promedio de atención que tiene la CPU en relación a estos procesos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, el primero se ejecutó, no esperó casi nada, no esperó nada en este caso, y se ejecutó en 0. El siguiente esperó 4 quantum, el siguiente 7 y el siguiente 8. La suma de todos estos, 15 más 4, 19, tenemos 19 dividido entre la cantidad de procesos, que viene a ser 1, 2, 3 y 4. Entre la cantidad de procesos tenemos un promedio de 4.7. 4.7, jóvenes, vendría a ser el promedio de espera por cada uno de estos procesos
para poderse ejecutar. Para ello, jóvenes, ¿qué necesitamos cuando realicemos este tipo de práctica? Vamos a necesitar tener una tabla de este estilo, donde en un lado, en la primera columna, vamos a tener procesos, en la segunda columna vamos a tener tiempos de asignación de CPU, en la siguiente columna tiempos de llegada y en la siguiente tiempos de espera. Cada uno de ustedes tiene que sacar los 3 tiempos: tiempo de llegada, tiempo de espera y tiempo de ejecución, ¿ok? Que tienen que ir calculándolos. Veamos el ejemplo 2. Fíjense, en el ejemplo 2 ya veamos lo que estuvimos ejecutando anteriormente en el otro ejemplo y vamos a ver que ya esto cambia, aunque siguen estando los mismos valores y los mismos procesos. Fíjense, tiempo de espera, seguimos con la misma fórmula, que es el tiempo de ingreso a la CPU menos el tiempo de llegada. No se olviden de eso, jóvenes. Primero, dice que A se le asignó 4 quantum. Seguimos con lo mismo, B3, C1 y D4. Son los mismos tiempos de ejecución de la CPU. Pero fíjense en lo que cambia. Llegaron en distintos tiempos. Por ejemplo, A llegó en el tiempo 4, B llegó en el tiempo 2, C llegó en el tiempo 5 y D llegó en el tiempo 0. Entonces, ¿qué nos dice el algoritmo? El algoritmo nos dice que el primero en llegar es el primero en ser servido. First comes, first served. Veamos, según esta teoría, llegamos acá y nos dice, ¿cuál llegó primero? Llegó D primero. Ya no seguimos el orden, porque se acuerdan que todos llegaron en el tiempo 0, entonces seguíamos el orden de la cola. Pero fíjense que aquí hay una planificación. Dice el sistema operativo, no, mira, digamos, no tenemos que D llegó en 0. Entonces D tiene que ser el primero en ser atendido. Entonces venimos y colocamos D. D llegó en el tiempo 0 y tiene una ejecución de 4 quantums. Entonces le asignamos 1, 2, 3 y 4 quantum. Miremos la gráfica, jóvenes, primero. Fíjense en estos valores que tenemos acá. ¿Para qué? Ahorita yo les voy a decir. Mire, dentro a la CPU, esto es como una planificación de cola en un banco. Ya le comento cómo es eso. Llegamos y en el banco nos comienzan a atender, nos dan un ticket, nos dan una prioridad y nosotros vamos formando una cola para ser atendidos. Pasa lo mismo, pónganse en la mente que estamos dentro de un banco y estamos tratando de ejecutar este algoritmo. Entonces fíjense, llegó el primero y tiene 4 quantum para ejecutarse. ¿Qué quiere decir? Que la cajera está esperando 4 minutos, si ustedes quieren verlo en minutos, para poder atender a la primera persona, a D. Y comenzó a ejecutarse, a atenderla. Ejecutó el primer minuto, ejecutó el segundo, y cuando estaba en el segundo minuto, llega B. Pero fíjense que la cajera, porque lleguen más clientes, no van a dejar de atenderlos a ustedes, van a seguir atendiéndolo. Entonces, ¿qué pasa? Espera a la cajera ser o terminar de atender a D. Entonces, 2, 3 y 4 minutos. Termina de atender a D y sigue con el siguiente proceso. ¿Cuál es el siguiente proceso en cola menor? B, porque llegó en el tiempo 2. Pero fíjense, B llegó en el tiempo 2, pero se inició a ejecutar en el tiempo 4. Esos son los tiempos que me está indicando acá arriba, jóvenes. Tiempo de ingreso a la CPU, es decir, cuando entró a la CPU, menos el tiempo en el cual él llegó. ¿Cuándo ingresó a la CPU? Ingresó a la CPU a partir del tiempo 4. Pero ¿cuándo él llegó? En el tiempo 2. Entonces 4 menos 2 es 2. Entonces a partir de ahí estamos indicando cuánto es su tiempo de espera. Pero ojo, me estoy olvidando del primer proceso, ¿no? De calcular, pero lo vamos a ir calculando luego. Me emocioné para mostrarle un poquito cómo se muestra la forma en la cual se asignan los valores. Fíjense, después de haber llegado B y que se le asignó 3 quantum, ¿no? Posteriormente llega A, que se le asigna 4 quantum, y luego llega C, que se le asigna 1 quantum. Y veamos, ¿no? Sigue, ¿no? 3 quantum, 4 quantum y 1 quantum. Pero veamos los tiempos de llegada.
Cuando B comienza a ser ejecutado en el tiempo 4, llega en ese instante, llega A, y es por eso que lo coloco acá. En ese instante llega A en el tiempo 4 y C llega en el tiempo 5. Es por eso que lo coloco acá. C en el tiempo 5. ¿Para qué, jóvenes? Para que apliquemos este algoritmo, que viene a ser tiempo de ingreso menos tiempo de llegada. ¿Ok? Entonces sigamos con la planificación. Fíjense que en D es fácil, ¿no?, sacar. D llegó en el tiempo 0 e ingresó en la CPU en el tiempo 0, entonces su tiempo es 0. B ya lo sacamos, ¿no? B llegó en el tiempo 2, pero se empezó a ejecutarse en el 4. Entonces tiempo de ingreso 4 menos 2, 2. Veamos C. En el orden que ustedes deseen pueden ir mirándolo. C, ¿en qué tiempo llegó a la CPU? O en qué tiempo ingresó a la CPU. A partir del tiempo 11. Pero su tiempo de llegada fue en el tiempo 5. Por eso C tiene 6 de valor. Viene a ser 11 menos 5 y tenemos aquí el valor correspondiente, que es igual a 6. ¿Qué pasó con A? A ingresó a la CPU en el tiempo 7, pero él llegó ¿en qué tiempo? En el tiempo 4. Entonces 7 menos 4, ahí tenemos el valor, que es 3. Y ejecutamos los tiempos de espera dependiendo del promedio que estos tardaron. Lo que estamos calculando aquí, jóvenes, es cuáles de estos algoritmos tienen el promedio menor de atención. Entonces, si sumamos todo esto, 3 más 2, 5 más 6, 11 dividido entre 4, tendríamos 2.75. 2.75 es el valor promedio de ejecución de cada uno de estos procesos. Y con estos, jóvenes, voy a hacer un comparativo. En el proceso, en el ejemplo 1, tengo 4.7 el tiempo de ejecución. Y en el ejemplo 2 tengo 2.75. ¿Cuál es el cambio, jóvenes? Que en el primero todos llegaron al mismo tiempo y el promedio fue más largo. ¿Por qué? Porque se tuvo que ejecutar en la secuencia en la cual se organizó la cola. Pero en el ejercicio 2 estamos viendo que llegaron en distintos tiempos. Entonces eso ayudó a que los procesos no se estorbaran o que hubiera procesos con mayor tiempo en el inicio y con menor tiempo en el final. Entonces logró hacer que esto funcionase de mejor manera. Y es por eso que tenemos un promedio de 2.75. Bien, jóvenes, con esto termino el ejemplo que les quería dar. ¿Y qué es lo que les pido a ustedes? Que hagan la siguiente tarea. Me resuelvan todos estos algoritmos que estamos definiendo acá, ¿no? First come, first server, short job first, prioridades, round robin y niveles de cola. En esta diapositiva que les estoy dejando y que la tienen ya compartida dentro del Drive, jóvenes, ustedes tienen lo mismo que yo hice hoy. Tienen la definición, tienen la fórmula y tienen los ejercicios para poder desarrollarlo. Entonces, ¿qué es lo que estoy esperando de tarea, jóvenes? Que ustedes puedan resolver estos ejercicios, cada uno de ellos, y si ustedes quieren proponer otros nuevos, y hacérmelo como tarea dentro de la plataforma y subirlo. Estos van a hacerlo a través de un documento Word, van a hacer su grilla de procesos y su diagrama Gantt en cada uno de los ejercicios. Mínimo quiero 5 ejercicios por cada uno de los algoritmos de planificación. ¿Ok? Entonces los espero, jóvenes, en la plataforma para recibir sus trabajos y poder evaluarlo de esa manera. Espero que les haya servido este video tutorial en el cual enseño un poquito las fases de planificación de cada uno de los procesos. Ok, muchas gracias.